Bueno, hola chicos, se cortó la comunicación hoy a la mañana, así que quiero dar algunas pautas para cuando ustedes miren el PowerPoint que ya tienen cargado en ese documento compartido que tenemos en Drive y que también está en la página, en la clase número 6 en el campus virtual en nuestra aula específica. Bueno chicos, lo que yo les trataba de decir esta mañana es que lo que vamos a ver ahora es la zona de las misiones jesuitas, que es una zona bien interesante para analizar por distintos motivos y voy a tratar de con esto hacer una introducción y que ustedes después pueden ir visualizando eso a partir del PowerPoint. Primero, la zona esta en particular fue dado a los jesuitas que en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, crea la colonia española en el sector del sur, una provincia, Paraguay, la provincia del Paraguay, que esa provincia contiene parte de lo que ahora es Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, algo de Chile, toda esa región, toda esta región y parte de lo que es ahora Brasil, tiene distintos motivos por su creación y esos motivos son interesantes después para ver cuál es la problemática cultural de la zona. Lo primero son indígenas bravos, indígenas complejos. Los guaraníes son guerreros. Tiempo antes de la llegada de los españoles confrontan en varias oportunidades al imperio inca y a sus anteriores, al imperio Wari. O sea, son una cultura compleja de guerreros con toda una idea y cosmovisión del mundo muy particular porque está muy ligada a la danza, al rito, al ritmo, y que todo ese trabajo, todo el trabajo simbólico de ellos en cerámica es muy abstracto, muy geométrico, y en una parte fundamental de su simbología tiene que ver con vestimentas que son trabajadas a partir de plumas de distintas aves. Entonces hay, para poder visualizar la cultura esta guaraní es muy compleja, toda esa relación que tiene sobre todo con las aves, pero aparte con las aves, con la danza, con el ritmo, con ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden y son cuestiones que después ellos van a plasmar en estas reducciones que se van a ir creando en esta zona, ¿no? Que son más o menos unos 30. Estas reducciones, estas misiones jesuitas, los jesuitas también en ese sector se colocan para frenar a toda la invasión. Es un área de litigio entre la corona española y la corona portuguesa, que eso es también de otra complejidad. Y por otro lado también es una zona donde está también el avance de los portugueses que capturan indígenas para el comercio de esclavos, que eso se opone la colonia española y el Vaticano. Entonces hay ahí como una suerte de donde colocan a los jesuitas en una situación que de un poco de contención, porque por un lado son religiosos que tienen una línea casi como el ejército de la iglesia, pero por otro lado son muy cultos y trabajan mucho todo lo que tiene que ver con lo clásico, ¿no? Lo anterior a lo religioso, y rescatando de lo clásico unos textos de Platón sobre la República, pretenden en esta zona de muy complejo acceso, ya que les dan la oportunidad de generar estas reducciones, hacer unas reducciones con una línea, se podría decir, ideológica muy diferente del resto de la colonia. Con una idea más comunitaria, cerrada, autosuficiente,
Basada en el pensamiento, esa estructura que ellos proponen está basada en la filosofía en un primer momento, después en la protección, en el guerrero, en todo eso que tiene que ver como para mantener la zona de alguna forma contenida, y por otro lado un vínculo muy fuerte con la producción artística y simbólica, que es lo que genera una suerte de talleres que se van a hacer en la parte de la colonia que son muy interesantes. Entonces, en esta complejidad, las reducciones indígenas jesuitas, las reducciones, misiones jesuitas, conforman en la zona una suerte de producciones simbólicas muy particulares. En lo arquitectónico vamos a ver que hay distintos estilos, que en la medida que va llegando más gente de Europa se van haciendo más europeos, pero que comienzan con unas iglesias de madera muy interesantes que subsisten aún en Bolivia, que después, la segunda época, que hay mucho más trabajos en piedra y toda una suerte de imaginería también muy interesante, porque en la segunda época y en la primera época y en la segunda época vamos a ver que todos estos elementos, el ritmo, la geometrización, todo eso que tiene que ver con la danza, impacta muchísimo en las producciones simbólicas, las cambia, son ingenuas, pero a la vez con una significación y con una relación muy significativa con lo que eran sus producciones, la danza y toda esa idea que tienen del mundo. Por otro lado, todo esto que tiene que ver también con esa relación que tienen con las aves, esa idea de libertad y esa idea también tiene que ver con esto, con esa liberación de alguna forma de los modelos preestablecidos. Eso se lleva también a la imaginería en madera y eso lo vamos a poder ir visualizando en todo lo que se emergen de estos talleres, ¿no? De vida comunitaria y con ideas bastante complicadas que se plantean. Yo les propongo que ustedes hagan una lectura y viendo un poco desde esta perspectiva también, ¿no? De los guaraníes, de cómo son, de lo que proponen los jesuitas hacer, y en función de eso, después en cualquier cosa en el foro, ustedes me preguntan lo que les parezca importante que haya que trabajar. Observen bien las imágenes, fíjense como en las primeras épocas que son menos europeas, la imaginería, sobre todo en madera, es mucho más sintética, geométrica, muy interesante para observarlas y pensarlas desde estas perspectivas que yo les he dado. Bueno, nos vemos mañana y vamos a ver qué pasa entonces.